¿Escuchas los susurros? Un relato de terror mexicano. En el pueblo de Santa Inés, donde las calles se enredan como venas secas y el aire huele a tierra mojada y olvido, vivía Clara, una mujer de 30 años que cargaba el peso de una vida rota. Su casa, una construcción de adobe al borde del cerro, parecía sostenerse más por costumbre que por cimientos. Las noches en Santa Inés eran silenciosas, pero no pacíficas. Algo en el viento traía ecos que no eran de este mundo. Susurros que se colaban por las rendijas de las ventanas y se enroscaban en los sueños. Clara no creía en fantasmas, no al principio. Había crecido con las historias de su abuela, cuentos de nahuales y lloronas que ella descartaba como supersticiones de viejos. Pero desde que su esposo, Daniel, desapareció hace un año, algo cambió. No fue solo la ausencia de su risa o el calor de su cuerpo en la cama. Fue la sensación de que algo lo reemplazó. Algo que no veía pero sentía. Un peso en el aire, una sombra que se movía en el rabillo del ojo, un susurro que la despertaba a las 3 de la mañana, diciendo su nombre con una voz que no era humana. Al principio, pensó que era el duelo. La mente juega trucos cuando el corazón se quiebra, pero los susurros no paraban. Clara, decían, arrastrando las sílabas como si las palabras tuvieran garras. Venían de la esquina del cuarto, donde la oscuridad parecía más densa, como si la luz no se atreviera a tocarla. Intentó ignorarlos. Cambió las cortinas, dejó la radio encendida, compró un perro. Pero el perro, un mestizo flaco al que llamó Canelo, no duró ni una semana. Una mañana lo encontró en el patio tieso, con los ojos abiertos y un rictus de terror que le heló la sangre. No había heridas, pero Clara supo que eso lo había matado. Decidió buscar ayuda. Fue con el padre Gregorio, el cura del pueblo, un hombre de rostro arrugado que olía a incienso y tequila. Le contó todo, con la voz temblorosa y las manos apretadas en el regazo. El padre la escuchó en silencio, pero sus ojos se oscurecieron. «Hay cosas que no se explican con la fe, hija», dijo. «A veces, lo que se mete en tu casa no es un espíritu, es algo más viejo, algo que no debería estar aquí». Le dio un rosario y una advertencia. «No le hagas caso, no le contestes. Si lo haces, le das poder». Clara regresó a casa con el rosario en la mano, pero los susurros no se detuvieron. Ahora eran más claros, más cercanos. «Clara, ven conmigo». A veces veía una sombra moverse en el espejo, pero cuando giraba no había nada. Empezó a encontrar cosas fuera de lugar. Un cuchillo en la cama, sus zapatos llenos de tierra negra, como si alguien hubiera caminado con ellos por el cerro. Una noche despertó con la sensación de que alguien estaba sentado en su pecho. No podía moverse, no podía gritar. Solo veía la oscuridad y sentía un frío que le quemaba los pulmones. «Estás sola», susurró la voz, tan cerca que sintió un aliento húmedo en la oreja. Desesperada, Clara fue al mercado y buscó a doña Lupe, una curandera que vivía al otro lado del pueblo. Doña Lupe era una mujer menuda, con ojos que parecían ver más allá de la piel. Escuchó a Clara mientras barría el suelo de su choza con una escoba de ramas. «No es un fantasma», dijo al fin. «Es un eco, algo que se quedó atrapado aquí cuando el mundo era joven. Se alimenta de tu miedo, de tu dolor, y quiere más». Le dio un amuleto de obsidiana y le dijo que quemara salvia, que rezara, que no dejara que la sombra la tocara, pero también le advirtió: «Si ya te habló, ya te marcó. No puedes huir». Esa noche Clara no durmió. Encendió velas, quemó salvia, apretó el amuleto hasta que le cortó la palma, pero la sombra ya no estaba en la esquina, estaba dentro de ella. Sentía su voz en la cabeza, sus garras en el corazón. «No eres suficiente», le decía. «Nunca lo fuiste, por eso Daniel se fue». Clara lloró, gritó, rompió los espejos, pero la sombra no se iba. Al amanecer, exhausta, cometió el error que el padre Gregorio le había prohibido. Le contestó: «¿Qué quieres de mí?», gritó al vacío. El silencio que siguió fue peor que los susurros. Luego,
Un crujido. La puerta del cuarto se abrió sola, y la sombra, ahora con forma, entró. No era humana, pero tampoco era animal. Era algo que no debería existir. Un contorno de oscuridad con ojos que brillaban como brasas. «Tú», dijo, y su voz era un coro de 1000 gargantas rotas. Clara quiso correr, pero sus piernas no respondían. La sombra se acercó y cuando la tocó, no fue dolor lo que sintió, sino vacío. Un vacío que la devoró desde adentro, que borró su nombre, su rostro, su vida. Al día siguiente, el pueblo notó que la casa de Clara estaba vacía. No había muebles, no había ropa, no había rastro de ella. Solo una mancha negra en la pared, como si alguien hubiera quemado un cuerpo que nunca estuvo ahí. Los viejos del pueblo murmuran que Clara no fue la primera, ni será la última. En Santa Inés, la sombra sigue susurrando esperando a quien le conteste. Si este cuento te puso la piel de gallina, no dejes de hipar, suscribirte, darle like, comentar tus peores pesadillas y compartir con tus amigos para que nadie escape de esta sombra. El reloj de los condenados, el terror que marca tu última hora. En un pueblo polvoriento de Guanajuato, donde las calles retorcidas guardan ecos del pasado, vivía Sofía, una relojera obsesionada con restaurar antigüedades. Entre sus hallazgos, encontró un reloj de pared tallado con figuras de esqueletos danzantes, un artefacto que su abuelo juraba estar maldito. Al ponerlo en marcha, las agujas comenzaron a girar al revés y un tic-tac grave resonó en la casa. Esa noche, soñó con una procesión de figuras encapuchadas que la miraban en silencio, sus rostros ocultos bajo sombras. Al despertar, notó que el reloj marcaba las 3:33, una hora que no había ajustado. Intrigada, lo observó de cerca y vio en el cristal una inscripción. «Tu tiempo es nuestro». Los días siguientes, el tic-tac se volvió un susurro, repitiendo su nombre. Una tarde, mientras trabajaba, las agujas se detuvieron, y el espejo frente a ella reflejó no su rostro, sino el de una mujer decrépita con ojos vacíos. Gritó, pero el sonido se perdió en el reloj, que reanudó su marcha al revés. Cada noche, las figuras de su sueño aparecieron acercándose más, sus manos huesudas rozando los muebles. Una madrugada, despertó con un corte en el brazo, como si algo la hubiera marcado. Decidió destruir el reloj con un martillo, pero al golpearlo, el cristal se agrietó liberando un gemido agudo. De las grietas emergieron sombras que la rodearon, susurrando, «Tu hora ha llegado». Cayó al suelo. Los vecinos, al entrar, encontraron la casa vacía, pero el reloj seguía tic-tac, las agujas girando solas. Desde entonces, quien lo escucha de noche jura ver rostros en las sombras, y el reloj, dicen, sigue buscando a su próxima víctima. No olvides hypar, suscribirte, darle like, comentar qué te pareció y compartir con tus amigos, para que no se pierdan este terror. La sombra que susurra. En el pueblo de Santa Inés, donde las calles se enredan como venas secas y el aire huele a tierra mojada y olvido, vivía Clara, una mujer de 30 años que cargaba el peso de una vida rota. Su casa, una construcción de adobe al borde del cerro, parecía sostenerse más por costumbre que por cimientos. Las noches en Santa Inés eran silenciosas, pero no pacíficas. Algo en el viento traía ecos que no eran de este mundo. Susurros que se colaban por las rendijas de las ventanas y se enroscaban en los sueños. Clara no creía en fantasmas, no al principio. Había crecido con las historias de su abuela, cuentos de nahuales y lloronas que ella descartaba como supersticiones de viejos. Pero desde que su esposo, Daniel, desapareció hace un año, algo cambió. No fue solo la ausencia de su risa o el calor de su cuerpo en la cama. Fue la sensación de que algo lo reemplazó. Algo que no veía pero sentía. Un peso en el aire, una sombra que se movía en el rabillo del ojo, un susurro que la despertaba a las 3 de la mañana, diciendo su nombre con una voz que no era humana. Al principio, pensó que era el duelo. La mente juega trucos cuando el corazón se quiebra, pero los susurros no paraban. «Clara», decían,
arrastrando las sílabas como si las palabras tuvieran garras. Venían de la esquina del cuarto, donde la oscuridad parecía más densa, como si la luz no se atreviera a tocarla. Intentó ignorarlos. Cambió las cortinas, dejó la radio encendida, compró un perro. Pero el perro, un mestizo flaco al que llamó Canelo, no duró ni una semana. Una mañana lo encontró en el patio tieso, con los ojos abiertos y un rictus de terror que le heló la sangre. No había heridas, pero Clara supo que eso lo había matado. Decidió buscar ayuda. Fue con el padre Gregorio, el cura del pueblo, un hombre de rostro arrugado que olía a incienso y tequila. Le contó todo, con la voz temblorosa y las manos apretadas en el regazo. El padre la escuchó en silencio, pero sus ojos se oscurecieron. «Hay cosas que no se explican con la fe, hija», dijo. «A veces, lo que se mete en tu casa no es un espíritu, es algo más viejo, algo que no debería estar aquí». Le dio un rosario y una advertencia. «No le hagas caso, no le contestes. Si lo haces, le das poder». Clara regresó a casa con el rosario en la mano, pero los susurros no se detuvieron. Ahora eran más claros, más cercanos. «Clara, ven conmigo». A veces veía una sombra moverse en el espejo, pero cuando giraba, no había nada. Empezó a encontrar cosas fuera de lugar. Un cuchillo en la cama, sus zapatos llenos de tierra negra, como si alguien hubiera caminado con ellos por el cerro. Una noche, despertó con la sensación de que alguien estaba sentado en su pecho. No podía moverse, no podía gritar. Solo veía la oscuridad y sentía un frío que le quemaba los pulmones. «Estás sola», susurró la voz, tan cerca que sintió un aliento húmedo en la oreja. Desesperada, Clara fue al mercado y buscó a doña Lupe, una curandera que vivía al otro lado del pueblo. Doña Lupe era una mujer menuda, con ojos que parecían ver más allá de la piel. Escuchó a Clara mientras barría el suelo de su choza con una escoba de ramas. «No es un fantasma», dijo al fin. «Es un eco, algo que se quedó atrapado aquí cuando el mundo era joven. Se alimenta de tu miedo, de tu dolor, y quiere más». Le dio un amuleto de obsidiana y le dijo que quemara salvia, que rezara, que no dejara que la sombra la tocara. Pero también le advirtió: «Si ya te habló, ya te marcó. No puedes huir». Esa noche Clara no durmió. Encendió velas, quemó salvia, apretó el amuleto hasta que le cortó la palma, pero la sombra ya no estaba en la esquina, estaba dentro de ella. Sentía su voz en la cabeza, sus garras en el corazón. «No eres suficiente», le decía. «Nunca lo fuiste, por eso Daniel se fue». Clara lloró, gritó, rompió los espejos, pero la sombra no se iba. Al amanecer, exhausta, cometió el error que el padre Gregorio le había prohibido. Le contestó: «¿Qué quieres de mí?», gritó al vacío. El silencio que siguió fue peor que los susurros. Luego, un crujido. La puerta del cuarto se abrió sola, y la sombra, ahora con forma, entró. No era humana, pero tampoco era animal. Era algo que no debería existir. Un contorno de oscuridad con ojos que brillaban como brasas. «Tú», dijo, y su voz era un coro de 1000 gargantas rotas. Clara quiso correr, pero sus piernas no respondían. La sombra se acercó y cuando la tocó, no fue dolor lo que sintió, sino vacío. Un vacío que la devoró desde adentro, que borró su nombre, su rostro, su vida. Al día siguiente, el pueblo notó que la casa de Clara estaba vacía. No había muebles, no había ropa, no había rastro de ella. Solo una mancha negra en la pared, como si alguien hubiera quemado un cuerpo que nunca estuvo ahí. Los viejos del pueblo murmuran que Clara no fue la primera, ni será la última. En Santa Inés, la sombra sigue susurrando, esperando a quien le conteste. La muñeca que nunca duerme. Laura nunca había sentido tanto frío en el desván de su abuela. El aire olía a polvo y olvido, y cada paso hacía crujir el suelo de madera como si gritara por ser pisado. Estaba buscando una lámpara vieja para su nuevo departamento, pero lo que encontró fue una caja de madera carcomida, cerrada con un candado oxidado. Dentro, envuelta en un trapo sucio,
había una muñeca de porcelana. Sus ojos de cristal brillaban bajo la luz tenue y su sonrisa pintada parecía torcerse en una mueca que no era del todo inocente. Laura sintió un escalofrío, pero no pudo resistirse. «¡Qué bonita!», murmuró, llevándosela bajo el brazo. Esa noche, ya en su pequeño departamento en la Ciudad de México, colocó la muñeca sobre una repisa en su cuarto. Los ojos de cristal parecían seguirla mientras se preparaba para dormir. «Es solo mi imaginación», se dijo, apagando la luz. Pero en la oscuridad, un susurro suave como risas de niña llenó la habitación. Laura encendió la lámpara de un salto. La repisa estaba vacía. Su corazón se detuvo cuando giró la cabeza y vio a la muñeca sentada en su cama, con los brazos cruzados. Junto a ella, en la sábana, había una nota escrita con letras torcidas en un rojo seco que olía a hierro. «Gracias por liberarme». Laura gritó y lanzó la muñeca al otro lado del cuarto. Corrió a la cocina temblando y la metió en una bolsa de basura. La bajó al contenedor de la calle, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría. Al volver a su cuarto, intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Cada crujido, cada sombra en la pared, le hacía abrir los ojos buscando. A la mañana siguiente, su celular vibró con una notificación, una foto nueva en su galería. Temblando, abrió la imagen. Era ella, dormida en su cama, con la boca entreabierta. Junto a su rostro, la muñeca estaba de pie, con la cabeza ladeada, mirándola. Laura revisó la puerta, cerrada con llave. Las ventanas, selladas. No había forma de que alguien hubiera entrado. Durante los días siguientes, intentó deshacerse de la muñeca. La quemó en un terreno baldío, pero al día siguiente apareció en su mesa de noche, intacta, con cenizas pegadas a su vestido. La tiró al río, pero esa misma noche la encontró en su closet, con el cabello mojado y un olor a lodo que impregnó el cuarto. Cada vez que intentaba destruirla, la muñeca volvía, más cerca, más viva. Y cada mañana, una nueva foto aparecía en su celular. Laura durmiendo, la muñeca observándola siempre más cerca de su rostro. Una noche, desesperada, buscó en internet sobre objetos malditos. Encontró un foro donde alguien mencionaba una muñeca como la suya, encontrada en un mercado de antigüedades en Coyoacán. El usuario, anónimo, escribió: «Si la ves moverse, es porque ya te eligió. No la mires a los ojos, o te llevará con ella». Laura cerró la laptop con un grito. No había visto a la muñeca moverse, pero el miedo ya la había atrapado. Esa misma noche, decidió enfrentarla. Tomó un martillo y esperó en la oscuridad, con la muñeca frente a ella en la mesa de la cocina. Los ojos de cristal brillaban bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. «¿Qué quieres de mí?», susurró Laura, con la voz rota. Silencio. Pero entonces, un crujido lento vino de la muñeca. Su cabeza giró muy despacio, hasta que los ojos de cristal se clavaron en los suyos. Laura sintió que algo frío le apretaba el pecho, como si una mano invisible le arrancara el aire. No recuerda cómo llegó a la cama esa noche. Al despertar, la muñeca estaba a centímetros de su cara, con una sonrisa más amplia, como si supiera algo que Laura no. En su celular, una nueva foto. Ella, con los ojos abiertos, mirando al vacío, y la muñeca sosteniendo su mano. Dicen que Laura ya no vive en ese departamento. Los vecinos cuentan que a veces se escuchan risas de niña en el edificio, aunque no hay niños. La muñeca sigue ahí, en alguna parte, esperando. Y si alguna vez encuentras una caja vieja en un desván, no la abras. Porque si la muñeca te mira a los ojos, ya no habrá escapatoria. Hypea, suscríbete, da like, comenta y comparte esta historia para que más valientes se atrevan a enfrentarla. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías si encontraras esa muñeca? Quiero agradecer a los nuevos suscriptores de nuestro canal por compartir el enlace a nuestras historias con sus amigos y familiares. Muchas gracias a Viviana Jiménez, Francisca Álvarez Martínez, Xochil Valderas, Víctor Rojas, Guadalupe Medina Pérez, Sandro Javier Guevara Ruiz, Alex Ubilla, Facundo Manuel Montiel. Si olvidé tu nombre, déjalo en los comentarios
y con gusto te agradeceré en los créditos de nuestras historias.